amigos, durante estos meses se está debatiendo mucho, se está discutiendo mucho sobre una reforma que quieren llevar a cabo el gobierno español para conseguir tomar el control del poder judicial. Siempre os explicamos cuando hablamos de la separación de poderes que el que sería el tercer poder, que como tal no es un poder, es simplemente un control de los otros dos poderes. Recordad que existe el poder legislativo, que es el que tiene que hacer las leyes, y esos diputados deberían salir de esos representantes de zona que defiendan vuestros intereses. Enfrente de ese legislativo va a estar el poder ejecutivo, que está de algún modo destinado a llevar funciones de gobierno, pero sobre todo a ejecutar las leyes que de algún modo va a ir promulgando el legislativo. Y luego existe una tercera función, un tercer poder, por así decirlo, que es el judicial, que va a controlar a esos otros dos poderes, va a controlar que las leyes se ajusten a las normas constitucionales, ese es el control que va a ejercer sobre el poder legislativo, y va a controlar que el poder ejecutivo efectivamente ajuste sus decisiones a las leyes y, lógicamente, también a la Constitución que hay en vigor. Bueno, pues en España eso no se cumple, porque efectivamente hay una división de funciones, pero hay una unidad de poder, porque el mismo poder ejecutivo es el que nombra a los legislativos, es decir, a los legisladores. Pero, además de esa falta total de control, existe un tercer problema, y es que el poder que debería controlar todo ese juego, además, también está influido por los partidos políticos. Y es que en el Consejo General del Poder Judicial, cuyos vocales van a tomar decisiones muy importantes en torno a determinados aspectos judiciales, parte de esos vocales, sí, los nombra el Consejo General del Poder Judicial, pero la mayoría están nombrados por los partidos políticos. ¿Qué es lo que sucede o lo que está sucediendo ahora? Que por una falta de quórum suficiente para modificar esos vocales, lo que está sucediendo es que el gobierno está intentando cambiar la legislación para conseguir rebajar los quórums que le permitan nombrar a esos vocales, cambiar los que hay y, lógicamente, tomar el control también del Poder Judicial. Y como hasta el final de la legislatura le está costando, Dios y ayuda, conseguir eso, pues lo que han hecho mientras tanto es eliminar las funciones, intentar mediante esa reforma legislativa eliminar las funciones del Consejo General del Poder Judicial, mientras tanto para, de algún modo, ellos intentar conseguir bloquear la acción del Consejo General del Poder Judicial hasta que consigan esa mayoría, ese quórum necesario y poder nombrar ellos sus vocales. Al hilo de ello, durante estos días hemos visto una noticia en El Mundo que es tremendamente significativa. Os leo. La noticia es del día, no la encuentro aquí la fecha, sí, del 12 de abril, de hace un par de días. Dice, más de 2.500 jueces se dirigen a la Comisión Europea para alertar del riesgo grave de violación del Estado de Derecho en España. Bueno, pues de ese tema vamos a hablar hoy un poquito por encima para, de algún modo, hacer o explicar qué tiene que ver la democracia y la no democracia con esta noticia, porque es importantísimo, y lo vamos a hacer, como siempre, con la ayuda de nuestro querido amigo Emilio Triviño desde Marbella. ¿Qué tal, Emilio? ¿Qué tal estás? Hola, Alberto. Muy bien. Encantado de estar contigo. Bueno, sabéis que además de Emilio y yo estamos haciendo el programa, está también nuestro jefe Alejandro Villalba, que es el que se encarga de todo el tema técnico. Emilio, cuando habéis llamado la atención, tanto Alejandro y tú, sobre esta noticia, la verdad es que yo al leerlo me he quedado totalmente alucinado, por así decirlo. ¿Qué es lo que puedes decir tú un poquito, atentos, 2.500 jueces ante la Comisión Europea? Bueno, yo lo primero que te diría, Alberto, es que resulta extraño, extravagante, que 2.500 jueces... ayer consultaba yo el número de jueces que hay actualmente en España. Tengo un dato de 2019, creo que es auténtico, que está en torno a los 5.500, ¿no? Jueces y magistrados. Bueno, pues 2.500 están acudiendo, parece ser, a una instancia europea, de la Unión Europea, la Comisión, pidiendo algo así como amparo, ¿no? Tú fíjate, Alberto, estamos hablando ni más ni menos que del Poder Judicial. Y el Poder Judicial se dirige no a un tribunal de justicia, sino que se dirige a un órgano de naturaleza política, la Comisión Europea, para pedir amparo, puesto que según ellos mismos, estos jueces y magistrados manifiestan, está en juego el Estado de Derecho. Claro,
yo no pongo en duda que el Estado de Derecho está afectado en estos momentos aquí en España. Tú y yo lo venimos sosteniendo, ¿no? y aprendido de don Antonio, ¿no? La cuestión es extravagante porque es algo que no me entra en la cabeza. Un poder judicial tiene que salir de su propio ámbito. Es bochornoso porque, de hecho, justo antes de empezar, Emilio decía, pero vamos a ver, si es que incluso por decoro, quizás un recurso de amparo ante el Constitucional. Pero sí, es bochornoso. Hasta tal punto ha llegado esa especie de asumir que no hay ninguna independencia en cuanto a la separación de poderes, ninguna independencia judicial, y también hacías tú unas valoraciones muy interesantes al torno de la independencia, que quiero que nos las hagas ahora, que tienen que ir a la Comisión Europea, es decir, tienen que ir como a papi a decirle, oye, que me está pegando, fulanito me está pegando. Claro, y nos ponemos en manos entonces de ¿qué? De otro órgano político, una Comisión Europea que... Exterior, encima. Otro claro, órgano político exterior. Eso es, ¿no? Entonces, es un síntoma más, Alberto, yo lo veo como un síntoma más de la crisis institucional que entraña lo que es la estructura de la Constitución española, ¿no? Sabemos que por dentro el funcionamiento es disfuncional. Esta Constitución española no tiene unos criterios lógicos, democráticos, por lo tanto no es democrática y por lo tanto es disfuncional en cuanto a la relación de fuerzas actuantes, y lo que tiende es a concentrar poder en aquellos que lo detentan, ¿no? Los partidos políticos en primer lugar. Tú me decías antes la observación, la reflexión que te hacía sobre la posición de los jueces. Es verdad, cuando uno ve 2.500 jueces acudiendo a esta comisión, poniendo sobre la mesa estos argumentos, lo primero que salta a la vista es que cuando se habla de que está en juego la independencia judicial, es que estos jueces interpretan que ha habido independencia judicial y lo que está en juego es la independencia a la hora de dictar sentencia en conciencia, en un sentido crítico, en un sentido de judicial individual. Pero es que el problema no está ahí. El problema no es que damos por sentado que la mayoría de los jueces actualmente dictan sentencias en conciencia. El problema es que no hay independencia orgánica, que esa es la cuestión. Es el diseño del sistema lo que hace tambalear la credibilidad de las instituciones. Sí, de hecho, fíjate, en ese mismo artículo, antes Alejandro nos destacaba una especie de subtítulo que dice la separación de poderes en juego. Y dice, la asociación, os voy a decir qué asociaciones son, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente. Son esas asociaciones que incluyen a esos 2.500 jueces que presentan esta reclamación ante la Comisión Europea. Bueno, pues piden a la Comisión Europea que tome conocimiento de las reformas legislativas sobre el apagón y desapoderamiento del Consejo General del Poder Judicial y su colonización por los partidos políticos que comprometen los nombramientos de altos cargos judiciales, así como toda la actividad gubernativa sobre jueces, disciplinaria, promoción, formación y con ello su independencia e imparcialidad. Esta actuación pone en riesgo el Estado de Derecho, lo que constituye un riesgo claro de violación grave por parte de España de los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y, por lo tanto, del propio derecho de la Unión. Claro, ¿qué es lo que sucede? Hablábamos antes también, antes de empezar, es decir, ya no nos estamos peleando por tener una democracia, nos estamos peleando por conservar las migajas. Emilio, en uno de los programas en los que hablábamos del control del Poder Judicial, explicaba muy bien cómo tiene que estar organizado un Poder Judicial para que efectivamente haya una independencia orgánica, como él acaba de exponer. ¿Cómo tiene que estar organizado? Pues muy sencillo. Todas las personas que pertenecen al ámbito jurídico, a la carrera jurídica, tienen que elegir unos vocales, unos, no representantes, pero sí una serie de responsables que van a ser quienes tomen las decisiones, no solamente de quién va a promocionar como juez, sino qué sanciones se van a imponer a determinados individuos que han actuado de tal o cual manera. Es decir, que haya una total independencia, como bien decía Emilio, orgánica.
Sin embargo, ya en España, actualmente, gran parte de esos vocales los eligen los partidos. Una muy pequeña parte es la que elige el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, pues nos estamos pegando por las migajas, por esa pequeña parte. Y los jueces dicen, no, no, la separación de poderes está en juego. Y alguien decía antes de empezar, decía, pues es que no saben ni lo que es la separación de poderes. Y es así. Cuando en España nos encontramos con un Parlamento y un gobierno en diferentes sitios, los legisladores en el Parlamento y el gobierno en la Moncloa, estamos hablando de una división de funciones y unidad de poder, por lo que hemos explicado nada más comenzar. Es decir, en España no hay ninguna separación de poderes. Y por lo que se están peleando esos jueces es por unas pequeñas migajas. Y yo no sé hasta qué punto, Emilio, no sé cuál sería tu criterio, pero yo creo que a veces hay que tocar fondo en este tipo de cosas para que los españoles, en este caso, se den cuenta de la locura que supone que un poder judicial esté totalmente controlado por un gobierno, como puede suceder si efectivamente prospera esta reforma legislativa. No sé lo que piensas tú. Bueno, dices, es que la cuestión es, ¿a qué le llamamos fondo, Alberto? Porque ¿dónde está el fondo, sabes? Yo creo que el fondo está en la desaparición de una nación, puede ser el fondo. Es que se puede dar la circunstancia de que desaparezca una nación. Lo que sí es evidente es que hay una descomposición de las instituciones del Estado. Hay una descomposición, hay un descrédito. Que 2.500 jueces se pongan de acuerdo para denunciar algo tan grave, es que no puede ser mentira. Otra cosa es que el diagnóstico, la enfermedad, esté bien entendida. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo aquí. Es que ustedes no están viendo con claridad el problema. Ustedes piensan que la independencia está en que ustedes puedan dictar desde su despacho las sentencias conforme a derecho. Y que no es eso. Es que hay toda una gran estructura que se llama Poder Judicial que tiene que funcionar con total independencia de los intereses del Poder Judicial y de los intereses del Poder Legislativo. En el momento que hay comunicación de intereses, el poder político tiende a ocuparlo todo. Tienen razón, hablan con acierto cuando dicen la colonización, pero esto ya se produjo desde 1978, el proceso de colonización de las instituciones ya empezó en 1978. El problema es de sistema, no de funcionamiento individual. Y esta es nuestra batalla, Alberto. Tenemos que hacer ver a las personas que realmente todavía están preocupadas por la situación, porque yo cada vez detecto más atonía en la sociedad. Hay como un abandono ya a lo que tenga que venir, porque es un bombardeo permanente en televisión, en la prensa escrita, de cada vez peor, cada vez más escandaloso, pero no pasa nada nunca. Por lo tanto, lo que hay es ya un bajar los brazos. Bueno, pues lo que tenemos que hacer nosotros, Alberto, es dar a entender a aquellas personas que todavía les queda preocupación, que vean dónde está el problema, el diagnóstico. El diagnóstico es que no hay separación de poderes en origen. ¿Por qué planteamos nosotros lo que don Antonio ya planteaba en la teoría pura de la República? Porque de lo que se trata es de atomizar el poder. Nosotros lo que proponemos para el Poder Judicial es que todos los profesionales que tengan alguna relación directa con el ámbito judicial tengan algo que decir a la hora de elegir el órgano de gobierno de ese poder. Y lo que hacemos es que tienen que contar con esa designación con abogados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, notarios, registradores, catedráticos, toda la comunidad profesional jurídica que está vinculada a la actividad judicial tiene capacidad crítica, que de eso se trata, para designar a los mejores, a los más idóneos. Así es como lo veo yo, Alberto. Y así es como debería ser, amigos. Claro, tú te preguntarás, bueno, ¿y yo qué puedo hacer ante algo que no depende de mí, que está tan lejos, que, bueno, muy sencillo, divulga, explica, haz llegar a toda la gente que puedas la idea de la verdadera democracia. De que consigamos o que nos acerquemos a una democracia dependen muchísimas cosas. Y no solamente las cuestiones de nación o de Estado, no.
las cuestiones económicas, la que afectan a tu bolsillo de manera inmediata. El que, por ejemplo, yo recuerdo hace 2 o 3 años, se produce una sentencia muy importante en torno a las hipotecas, que quién tenía que pagar esos gastos de hipoteca, si los clientes del banco o tenían que correr por parte del banco. Y fíjate, las leyes las hacen las secretarías técnicas de las empresas del IBEX. La ley de hipotecaria está hecha por los bancos. Bueno, pues incluso en ese caso, un Tribunal Supremo inicialmente pudo sacar los colores a los bancos y hacerles pagar algo que en la ley, en teoría, correspondía pagar a los clientes. Ni haciendo ellos la ley consiguen la cacicada que pretenden. Bueno, pues tuvo que llegar el gobierno para decir, tocando hilos, tribunales supremos, decisiones, recursos, para conseguir que, vale, a partir de ahora lo van a pagar los bancos, pero hasta ahora, que era realmente la pelea, el caballo de batalla de esos clientes de banca, eso que lo paguen los clientes. Es decir, la ilegalidad se permite hasta ahora, a partir de ahora no se va a permitir. Eso es la no independencia judicial. Eso es un Consejo General del Poder Judicial que va a nombrar a unos miembros, o un gobierno que va a nombrar miembros en el Tribunal Supremo, y que eso, lógicamente, va a suponer unas medidas que a ti te van a afectar directamente. Divulga. Que no te gusta lo que decimos, le das al pulgar hacia abajo. Que te gusta, le das hacia arriba. Que puedes opinar, hazlo, porque es muy importante que vuestros comentarios aparezcan en estos programas, los podamos leer, llegado el caso, cuando nos llegue uno de los programas de comentar vuestras dudas, poder ponerlo en la mesa y, sobre todo, poder colaborar, compartir más ideas sobre la libertad colectiva. Recordad, esto ha sido posible gracias a Emilio Triviño desde Marbella. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Y también gracias a Alejandro Villalba, que es el que ahora se va a encargar de todo este mogollón que es editar los vídeos y subirlos a internet para que vosotros los podáis ver. Un fuerte abrazo, amigos.